Muy bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Eh, Ayer tuve una conversación muy curiosa con un hermano, el cual me estaba, bueno, mm, estaba diciéndome algunas cosas que no procedían, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me conocéis que yo pelos en la lengua no tengo en absoluto. Suelo equivocarme, evidentemente, y pido siempre pues que me corrijan. Y por lo tanto, yo corrijo también. Y ayer, pues, este hermano se estaba sobrepasando un poquito. Entonces le llamé al orden y le dije que tenía que hacer tal, tenía que hacer cual y tenía que ser de una forma o de otra en la que no fuese tan, digamos, como era. Me dice, pastor, ¿me estás juzgando? Digo, bueno, en primer lugar te estoy diciendo lo lo que no está bien, lo que yo veo que no está bien. Eso es juzgar, ¿sí? Te estoy exhortando para que hagas las cosas bien. Tú no me estás haciendo caso, las estás haciendo mal. Por lo que me estás comentando, has venido a pedirme consejo y opinión. Entonces, mi consejo es que hagas las cosas así, pero si tú dices que no, entonces ya entra en juego el juicio. Pero es que me estás juzgando, eso no, eso te lo prohíbe la Biblia. ¿Quién me lo prohíbe? Hombre, Dios dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Digo, ya, ¿tú has estudiado lo que quiere decir ese versiculito? ¿Por qué sacáis siempre los versículos al gusto del consumidor? ¿Qué os pasa? Que cogéis la Biblia como un supermercado, esto me gusta, lo cojo y lo aprovecho para esto, no para lo que en realidad el Señor lo ha puesto. Mira, antes que nada, quiero dejar en claro lo que este versículo quiere, porque lo que la predicación de hoy, lo que va, es sobre si podemos juzgar o no los cristianos. Voy a hablar de cristianos, ¿eh? No voy a hablar de que si un cristiano juzga a alguien que un incrédulo, no, no, de creyentes, ¿vale? De los que estamos en la iglesia, de los que vamos al culto, de los que estamos adorando, alabando y orando a Dios. Entonces, de estos soy de los que estoy hablando. Vale. En Mateo 7.1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bien. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras? Aquí está el tema. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? No juzgues cuando tú tienes una viga y tu hermano tiene una paja. O sea, no. Vamos al original. En el original, en el griego, para la palabra juzgar, es crino. En- Tanto para cuando dice no juzgues y no seréis juzgados, es crino la palabra. Esa palabra eh, significa por implicación condenar, castigar, tiene esa implicación de condenar, de castigar. Eso entonces que están diciendo ahí son traducciones malamente hechas, pero que dicen que no juzgues, por, digamos, encadenando la palabra juzgar con condenar, que no es lo mismo. O sea, un juez te juzga, te condena, te hace lo que tú quieras, ¿no? Vale, pero ese juez está limpio para poder juzgar. En el mundo, según el mundo sí, porque lo dice un escrito, porque se ha sacado un título y tal. Pero es que tú no. Tú no estás según el mundo, tú estás según Cristo. Y Cristo nos da la facultad de poder juzgar como ahora vamos a ver. Pero no juzguemos cuando nosotros estamos en ese pecado. Yo, por ejemplo, ayer no podría haber juzgado a este hermano si yo hubiera estado en el mismo pecado que él me estaba comentando o en la misma situación o tesitura o circunstancia por la que él estaba atravesando.
Entonces, eso es lo que nos dicen las escrituras originales. En el griego es crino, el juzgar o el para que no seamos juzgados, sino juzguéis, ¿no? Y eso es lo que nos quiere decir que no juzguemos para que no seáis juzgados. Porque si nosotros tenemos una viga, no podemos juzgar a nuestro hermano que tiene una pajita, porque nosotros estamos peor que él. Entonces no podemos juzgar. Eso es como poner a un juez eh, que, no sé, que es un violador o que da una paliza todos los días a su mujer, eh, un violento, ¿no? Y le pones a juzgar a alguien que se ha peleado en la calle. Entonces le dices, tú tienes 20 años de cárcel por haberte peleado en la cárcel, cuando tú te estás peleando, estás apalizando a tu mujer todos los días. Entonces no sé que, claro, eso no se entera nadie, ¿no? Como lo mismo, muchas veces empezamos a juzgar y no sabemos de lo que estamos hablando. Esto es de lo que Dios nos dice que no juzguemos, que no crinos, que no condenemos, que no hagamos algo de lo cual nosotros estamos haciéndolo. O sea, si yo tengo una viga en mi ojo, yo no puedo juzgarte, no puedo condenarte a ti que tengas una pajita, ni soy quien siquiera para exhortarte. Tengo que sacar primeramente la viga de mi ojo para entonces poder decir, oye, eso está mal. Entonces sí te puedo juzgar y te puedo decir, eso está mal y te puedo decir, exhortar y hacer lo que puedes hacer. Entonces, los creyentes podemos o no podemos realmente juzgar. Bueno, mira, yo ay, es que tan extenso y todo. Mira, hay tantos y tantas creyentes que están falsamente eh, informados por falsos maestros que los han inculcado esto tienen esto en su mente de que no pueden juzgar, que nunca se puede juzgar nada. Bueno, pues yo voy a demostrar hoy que la palabra de Dios no nos enseña esto. Ya os he dicho el famosito versículo que siempre nos lanzan, ¿no? No juzgues para que no seas juzgado. En la medida que medís vas a ser medido y tal. Vale, sigue leyendo. ¿Qué te dice? Si tienes, no juzgues a tu hermano cuando tú tienes la viga en tu propio ojo. Ese es el verdadero sentido de ese versículo. No me saques solamente no juzgues. Pon en el contexto lo que Dios quiere decir y es realmente eso, que si tú tienes el pecado, no estás en condiciones para juzgar a nadie. Pero si tú estás puro, estás limpio, por la palabra de Dios, por la sangre de Jesucristo, eres santificado, eres puro, santo y sano, tú estás en condiciones de juzgar. ¿Qué hacía Moisés? ¿Juzgar al pueblo? ¿Qué hacía Salomón? ¿Juzgar al pueblo? ¿Qué hacían tantos jueces? ¿Juzgar al pueblo? ¿Qué hacían tantos reyes? ¿Juzgar al pueblo? ¿Qué hacían tantos y tantos? ¿Juzgar al pueblo? ¿Por qué? Porque Dios los había dado esa potestad. Algunos los juzgaban indignamente. Eso es obvio. En todos los lugares ocurre eso. Y ocurre con demasiada frecuencia que muchos pastores tenemos una viga en el ojo y estamos juzgando al hermano que tiene una pajita o una motita. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es a lo que ese versiculito que nos tiran muchas veces. Pastor, ¿que me está juzgando? Pues sí, pero yo es que no tengo ninguna viga en el ojo. Y te estoy juzgando conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo que me estás diciendo? Pues sí, estáis falsamente instruidos, estáis falsamente educados, estáis mal educados bíblicamente por los falsos maestros y falsos pastores que hay hoy en día. No sé de dónde han salido tantos pero si es que es tan clara, la palabra de Dios es tan clara y tan fácil de entender que no sé de dónde han salido tanta gente que vienen a tergiversar, a estafar, a difuminar el Evangelio por completo. Ese es el celo que a mí me consume.
Eso es por lo que a mí me entra esa especie de rabia santa que digo, no puedo aguantar esto, tengo que decírselo. Y entonces es cuando entra, no, es que me estás juzgando, pastor, no te... Sí, no te estoy juzgando, lo primero te estoy haciendo ver el equívoco en el que estás sumido. Pero si tú ya no lo quieres ver, entonces sí te juzgo. Porque sí que tengo potestad para juzgarte, no como pastor, sino como creyente. Mucho más como pastor, evidentemente. Porque ya estás ahí como consejero de Dios para decir siempre que estés limpio, es obvio, ¿no? Bien, entonces no sé quién nos ha inculcado, claro, los falsos maestros, falsos profetas, esos antros que vais a los que llamáis iglesias, que solamente pues se dedican a hacer espectáculos y se dedican a pedir diezmos y todo lo demás. Vale. Mira, os voy a dar una serie de versículos para que vayáis viendo que no estoy hablando por mí, sino por la palabra de Dios y que podemos juzgar, porque está escrito en la palabra de Dios, está escrita y es su palabra desde el principio hasta la eternidad. Dice en Job capítulo 34 y versículo 3, dice, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Estás juzgando. Podéis ver que de la misma manera en que nosotros, los seres humanos, expresamos una evaluación, o sea que estamos juzgando, expresar una evaluación es una forma muy sutil de decir juicio. ¿Me entendéis? Bien. Estamos expresando un juicio sobre la comida cuando estamos comiendo. Está sosa, está salada, el arroz está crudo, el arroz está pasado, está muy caldoso, está muy caliente, está muy fría, esto está muy blando, esto no me gusta, el pan es de ayer, el pan... Bueno, estamos emitiendo juicios sobre la misma comida, ¿no? Cuando estás comiendo. Entonces, así, de la misma manera, expresas un juicio cuando escuchas un discurso. Mira, yo te lo digo por experiencia, yo he estado predicando en iglesias en las que sí, los veías a mucha gente con mirándote muy seriamente y atentamente, pero ¿sabéis para qué? Para ver si me recogían una falta, una falla, pillarme en un renuncio, pero luego decirme, pastor, que has dicho esto, y esto no es así, esto es así. Me lo han dicho muchas veces. Bueno, pues mira, perdona, soy humano, tengo fallos. ¿Tú no tienes fallos tú? ¿Qué hago? ¿Me cojo un azote y me empiezo a pegarme? ¿O me visto de cilicio? ¿Qué hago? Perdonad, no era eso lo que quería decir. Otra cosa que tú lo hayas entendido porque estabas mirando a ver si yo tenía un fallo. Y es lo que tú has entendido, pero yo no he querido decir eso. Porque está bien estudiado y requete estudiado cuando yo salgo a predicar lo que quiero decir y encima llevo la unción del Espíritu Santo. No creo que... Pero tú estás con el espíritu de quien tienes para ver el fallo. ¿Sabes por qué te pierdes la bendición? Muchas veces cuando estás escuchando la palabra de Dios, porque estás escuchando al hombre. Estás mirando a ver si ese hombre tiene un fallo, que lo tendremos seguramente, y estás mirando el fallo en vez de estar escuchando la palabra que ese hombre te está dando de parte de Dios. Si pestañeas te lo vas a perder, decía un comentarista amigo mío de Fórmula 1. Si pestañeas te lo pierdes, de lo rápido que van los coches, ¿no? Así que en un segundo voy al servicio. En ese tiempo te has perdido tu bendición. Cuando no te puedes aguantar media horita, una hora que dura una predicación, no te puedes aguantar una hora a la semana para escuchar la predicación, a no ser que estés enfermo o de la vejiga, ¿no? Pero
ve antes al servicio para estar bien comodito y bien atento a lo que estás oyendo, que es bien para ti, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué queréis sacar algo del hombre y meterlo en las cosas de Dios? Por muy pastor que sea el que lo está diciendo. No, porque tú estás mirando las cosas del hombre. Y ese hombre en ese momento está dando la palabra de Dios. Entonces, a no ser que sea un falso pastor o un falso maestro, a que a eso no se lo dices. Porque toda la predicación que te están hablando, toda es falsa. Prueba de ello es que lo que os están inculcando, de que no se puede juzgar, de que no juzgues a tu hermano, de que con la misma vara vas a ser medido, pero no te dicen lo que significa, no te tiran más adelante. Sí que te tiran más adelante, pero te lo sacan de contexto. Uno por un lado y otro por otro. Y eso es un contexto todo junto. El juzgar y la viga en tu ojo. Tú no puedes juzgar en tanto en cuanto tengas una viga en tu propio ojo. Si estás limpio, si eres puro y si eres santo, eres libre para juzgar. Lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Cuando estás comiendo, estás juzgando muchas veces las cosas, ¿no? Vale, empezamos por lo poquito. Luego ya iremos subiendo un poquito más el tono. De la misma manera, cuando estás comiendo, estás juzgando, ¿no? Expresas un juicio. Cuando escuchan un discurso, mm, que puede gustar o no puede gustar, ¿no? Así también lo hacen, ¿no? Así que se puede juzgar de acuerdo a las escrituras. Y no es verdad, absolutamente falso, que nunca se debe juzgar. Es mentira. Eso no es todo, ¿eh? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para que entremos hemos entrado en materia, vamos a desarrollar todo esto porque no es verdad que no se pueda juzgar. Los cristianos estamos capacitados para juzgar. Los creyentes podemos juzgar. Y lo vamos a ver. Cuando os digan ese versículo de Mateo 7.1, no, dile tú el contexto en el que está escrito ese versículo y lo que ese versículo quiere decir, que es el crinos, es el condenar, es el castigar. Entonces, vamos a poner cada cosa en su sitio y a saber lo que Dios nos está hablando. Mientras no sepamos lo que Dios quiere, no vamos a poder realizar el propósito que Él tiene para nosotros y no vamos a poder obtener sus bendiciones, por tanto, ¿no? Eh, dice 1 Corintios 14:29, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Esto lo está diciendo Pablo, no lo está hablando Buda ni... Lo está diciendo Pablo a los corintios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. 1 Corintios 14:29. No lo digo yo. Si los creyentes no pudieran juzgar nunca, ¿por qué el apóstol Pablo nos está diciendo de escuchar a los profetas que hablan para juzgar lo que dicen? Una vez más, leemos en 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? No está hablando de los santos de los que están, de estos que dicen los apostólicos romanos que tienen el circulito aquí en la cabeza que son santos. A este le han santificado, a este le han beatificado, a este no. Nosotros somos santos por la sangre de Cristo, que nos santifica y nos limpia de pecado. Punto. Y tenemos que ir todos los días
a su presencia para que seamos santificados, porque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo y en el mundo está lleno de pecado y nos llenamos de pecado y hay que ir a limpiarnos, a santificarnos con la sangre del Cordero de Dios. Alguien me dijo que la iglesia era un lugar de pecadores arrepentidos. Digo, no, 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 estás totalmente equivocado. Vente a la iglesia. No, ahí no hay gente más que dándose golpes de pecho, pecadores arrepentidos. Digo, no, eso es mentira. La iglesia es un lugar de santos y de santas. Cristo no puede tener una iglesia con una manchita siquiera de polvo, de suciedad, de pecado. No, todos los que estamos en la iglesia de Cristo somos santos, somos santas, porque Cristo tiene una iglesia santa. Entonces, fuimos pecadores, claro que sí, todos, pero nos arrepentimos, elegimos a Cristo, seguimos pecando mientras tengamos este cuerpo, pero el alma, el espíritu, lo tenemos con Cristo y cada vez que pecamos nos arrepentimos y vamos a Él y Él nos hace santos. Eso es a lo que vamos los domingos a la iglesia para hacernos santos y muchos solamente se hacen santos el domingo, luego en 3 semanas se revuelcan en el lodo como la puerca. No, entonces hay que ir cada vez que te levantes todos los días, arrodíllate y antes de que te laves la cara, que bajes a lavarte la cara, lávate con la sangre de Cristo. Pídele que te santifique, que te purifique, que te regenere, que te restaure, que te renueve, que te vivifique. Vamos, y que te dé las fuerzas, pero vas en santidad. Tú eres santo porque Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, yo soy santo porque yo voy a ver al Señor. Yo voy a ver a Dios. Voy a estar con Él toda la eternidad. Porque creo en Él. Voy a fallar, claro que sí, pero tengo un Dios que ya me ha perdonado, tan grande que ya me ha perdonado los pecados que voy a hacer, que ni siquiera yo lo sé, los fallos que tendré. Pero mi Dios es tan grande que ya los pecados del pasado ya ni se acuerda, los ha echado al fondo del mar. Los del presente me los está perdonando y los del futuro ya los ha perdonado. Pero mi oración es siempre, perdona mis pecados pasados, presentes y futuros. Siempre, siempre, tanto de palabra como de pensamiento, como de obra, como de omisión o de comisión. Hasta los que me sean ocultos. Perdónamelo, Señor. No me hagas volver a caer en lo mismo, evidentemente. Eso no es una licencia para volver a pecar y volver a hacer lo mismo. Ah, como el Señor me perdona, no, cuidado. Cuidado, el Señor llega hasta cierto límite también y te dice, oye, ya está bien, porque eso ya estás faltando, me estás faltando al respeto, me estás desobedeciendo y te estás riendo de mí, de lo que yo digo, y estás jugando con el perdón y estás siendo desobediente. Y cuanto más lo haces, pues peor. Eh, Así que nos dice Primera de Corintios 6, 2, 3, permitidme leerlo otra vez. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y los santos somos nosotros, no los que están arriba con la coronita. Ya os he dicho por qué somos santos. Y ese que me decía lo de que estábamos pegándonos en la iglesia y golpes de pecho. No, 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 no. Eso quizá o en su religión o en sus antros o en sus cultos satánicos quizá lo hagan. Nosotros no lo hacemos. Nosotros simplemente pedimos santidad y sanidad a Jesucristo, que es el único que nos la puede dar, y mediante su sangre somos santos, limpios, puros. Entonces, los santos vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso está hablando Pablo en 1 Corintios 6, 2, 3. Si el mundo va a ser juzgado por nosotros, ¿somos indignos? ¿O no podemos juzgar las cosas más pequeñas? Si vamos a juzgar al mundo, ¿no vamos a juzgar las cosas más pequeñas? Como el pecado de mi hermano que me estaba hablando ayer. No puedo juzgarle y decirle, primero exhortarle, luego juzgarle y luego perdonarle. Y si él quiere, evidentemente, orar por él y limpiarle con la sangre de Cristo, evidentemente, punto. Eso es juzgar. Pero ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? A los propios ángeles los vamos a juzgar nosotros. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿estamos para juzgar o no podemos juzgar? ¿Todavía creéis las tonterías que os están inculcando? Os estoy dando ya más de 2 versículos y más que os voy a dar de la palabra de Dios, ¿no? Los otros solamente tienen Mateo 7:1. Pero solamente ese poquito, no juzguéis, no seréis juzgados, punto. Háblame en el contexto que yo te estoy diciendo, porque no juzgues cuando tú tienes una viga, no puedes juzgar a alguien que tenga una pajita, ¿no? Eso es lo que quiere decir Mateo 7:1. Pero os han comido tanto el coco a mucha gente que como mi hermano ayer me viene diciendo que tal y que cual y que no le juzgue. Pero tengo derecho a juzgarte. Es más, tengo obligación a juzgarte. Porque voy a juzgar a los ángeles, voy a juzgar al mundo, cuanto más las cosas pequeñitas como las que tú me traes. ¿Cómo no voy a juzgar las cosas de esta vida? ¿Cómo no te voy a juzgar a ti? Si me estás diciendo esto, que esto está mal, pues te juzgo y te digo que esto está mal. Te impongo, digamos, no soy ningún cura católico para imponerte que digas, reza 3 Padres Nuestros, los 5 Ave Marías, 10 glorias al Cristo, al Salve, no sé qué, no sé cuántas, y venga. Y luego te absolvo y en nomine Patri, de Filio y del Espíritu Santo. Y yo te absuelvo. ¿Me absuelves de qué, pamplinas? ¿De qué? El único que perdona es Cristo, es Dios. ¿Tú qué vas a perdonar? Tú ora por mí, que es lo que tienes que hacer. Júzgame conforme a mi pecado y dime, no vuelvas. ¿Cristo qué hizo? ¿Alguno te acusa? Yo tampoco. Vete y no peques más. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Has hecho esto, está mal. Eso es un juicio, es una emisión de valores, es un juicio. Está mal. Pero mira, pide a Dios en oración, oramos juntos, yo te digo lo que haces, te ayudo en todo lo que haga falta y venga, vuelve a ser santo. ¿Vale? Eso es juzgar. ¿Que no quieren? Entonces sí que los entregamos a Satanás. La propia palabra lo dice. Tenle por gentil, por pagano, por incrédulo, por publicano. Si ya le has puesto ante la congregación y aún así no quiere hacer nada. Bien, podéis ver las últimas palabras de este último pasaje que hemos leído de Pablo, que dice que podemos juzgar las cosas de esta vida. ¿Correcto? 1 Corintios 6, 2, 3. Vale, esas son las palabras de Pablo. Pero ahora Jesús también nos enseñó a juzgar. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que has desayunado? Está un poquito mal de la cabeza. No. Mira, Juan 7:24. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, dice Jesús el Señor. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué está diciendo el Señor? Que juzguemos con justo juicio. Y eso es lo que dice en Mateo 7:1. Si tienes
una viga en tu ojo, no juzgues. Ahora, si eres santo, estás limpio, Dios te ha santificado, juzga con justo juicio. Lo dice el Señor, lo dice Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. También nos vais a seguir creyendo a esos panfletos que salen por ahí diciendo que no juzgues, no juzgues. Juzga con justo juicio, porque es palabra de Dios y es un mandato de Dios, que juzgues con justo juicio. El mandato también incluye que no juzgues cuando tú estás en pecado, cuando tú no estás de acorde para juzgar, cuando no tengas el título de juez, cuando tengas tus cosas en orden. Entonces, Juan 7:24 nos dice el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Jesús dijo que tenemos que juzgar, pero con justo juicio, lo cual es una condición necesaria para juzgar, que no es hacer juicios basados en la apariencia. Mira, ese tiene que ser, vamos, de lo peorcito. Mira las ropas que lleva, mira cómo ha peinado, ni se ha lavado el pelo, ni se ha... Ese tiene que ser, a lo mejor es una persona bellísima, pero tú estás juzgando sin saber, sin conocer. Eso es a lo que nos está llamando el Señor. A juzgar con justo juicio, no según las apariencias. ¿Cómo te lo digo? Mira, si tú eres un inmoral, un adúltero, un fornicario, ¿cómo vas a juzgar a un hermano que llegue a decirte que ha tenido un desliz con su secretaria? No puedes, no puedes juzgar porque tú eres un adúltero. No puedes juzgar. Pero si tú estás limpio, eres fiel, eres santo, puedes y debes juzgarle. Si tú juzgas a los demás teniendo pecado en ti, al hacerlo te estás condenando a ti mismo. Si yo juzgo a mi hermano que tiene una paja en su ojo y yo tengo una viga, me estoy condenando yo 100 veces más que a él. Ya hemos dicho que es krinos, ¿no? La palabra en griego y significa condenar, castigar. Si yo krinos, si yo juzgo a mi hermano que tiene una pajita en el ojo y yo tengo una viga, yo me krinos a mí mismo. Yo me condeno a mí mismo y 100 veces más porque la paja es 100 veces más grande que una motita, ¿no? Entonces no juzgues si no eres santo. Los santos son los que vamos a juzgar al mundo. Incluso los ángeles. Cuanto más tendremos que juzgar las cosas de esta vida. El Señor nos ha puesto para ello. Y para ello juzgaremos las cosas de esta vida, juzgaremos los actos de los hermanos. Yo no me gusta decir que voy a juzgar a un hermano o una hermana, es decir, juzgar sus actos para que ellos se den cuenta y esos actos los aparten y el hermano siga siendo un hijo de Dios o la hermana. ¿Me explico? El pecado que están cometiendo, ese se aparta de ellos
juzgándole nosotros, apartamos, limpiamos y sacamos esa viga y limpiamos esa mota y dejamos al hermano santo, para que él pueda juzgar también. Si tú tienes pecado y estás juzgando, entonces te estás condenando a ti mismo. Aplícate la viga y la paja. Pero no es que no puedas juzgar. Tú tienes que juzgar al mundo, a los ángeles. ¿Cómo no vas a juzgar a las cositas pequeñas de la vida? En este caso vamos en lo que nos dice Juan 7:24 y que estamos desarrollando, que nos dijo, según palabras de Jesús, es lo que nos lleva al contexto entre que nos habla Mateo de la paja y la viga, Mateo 7, versículos 1 al 5, concretamente entre el 3 y el 5, lo de la paja y la viga. Queridos hermanos y hermanas, querida iglesia del Señor, preciosa iglesia de Dios, vosotros habéis sido seducidos por los falsos maestros cuando os han inculcado que no se puede juzgar. No volváis a crear eso nunca más, porque ahí están los versículos que os he dado, que Cristo está dando, Dios está dando, de que somos aptos para juzgar, siempre y cuando seamos santos, estemos limpios, santificados, puros. Tenemos potestad para juzgar. No solamente al hermano, sino vamos a juzgar al mundo y hasta a los ángeles. No tenéis nada más que ver 1 Corintios 6, 2, 3. Pablo lo deja bien claro. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, no somos indignos de juzgar cosas pequeñas, ¿no? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues cuanto más tendremos que juzgar las cosas de esta vida. 1 Corintios 6, 2, 3. Y luego el Evangelio de Juan 7, 24. Primero nos habla Pablo, luego nos habla Jesús. Creo que queda bien claro, ¿no? Job nos habla de cuando, para empezar un juicio, hace expresa una evaluación sobre la comida en este caso, que no deja de ser un juicio, para luego ya meternos de lleno en lo que nos dice Pablo y lo que nos dice Jesús, que es ya, digamos, eso echa por tierra todo lo que os hayan inculcado estos falsos pastores y falsos maestros. No os dejéis seducir por ellos, porque os han inculcado que nunca se puede juzgar. Y eso es apócrifo, eso es totalmente mentira. Lo estáis viendo, ¿no? En la palabra de Dios. Lo estáis oyendo, lo estáis escuchando, lo estáis leyendo, porque seguro que muchos tendréis la Biblia ahora en la mano. Solo quieren taparos la boca. No quieren permitiros de que expreséis vuestras opiniones. Eso es una censura, pero total, espiritual, de un principio espiritual, de un mandato, de una orden espiritual que Dios mismo nos está dando, que podemos juzgar, que debemos juzgar y que vamos a juzgar. Por lo tanto, estos falsos maestros que os están diciendo y que os han inculcado durante tanto tiempo, y ya no falsos maestros ni falsos pastores, sino hasta los mismos hermanos que han mamado eso,
Ya te dicen, no juzgues, como a mí ayer, no juzgues, pastor. ¿Pero qué me estás diciendo? Te juzgo. Claro que sí que te juzgo, con todo el rigor. Y ahora más, todavía, por no saberte y por no obedecer a Dios y por no conocer las escrituras, por no conocer lo que Cristo te está hablando. Ahora te juzgo más, porque tienes más pecado todavía al no conocer y al no obedecer. Porque Él te lo deja bien claro en su palabra. Ora, lee, medita, estudia y vive su palabra. No has hecho ninguna de las cosas. Quizá hayas orado antes de venir a preguntarme, no lo sé, no me lo dijiste, pero las otras ninguna. Si has leído la Biblia, ha sido por encima, no te has parado a estudiarla, ni a meditarla siquiera. Porque si lo hubieras hecho, no me dirías que te estaba juzgando. Estarías diciendo, gracias, pastor. Gracias, Señor, por la vida de este hombre que me está enseñando. Pero se han inculcado, y eso es censura. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que los cojas, de que no son pastores, de que no son maestros, de que no son nada. De que solamente son marionetas y títeres del enemigo, que quiere usar para sacarte a ti del camino para que no alcances la bendición que Dios tiene para ti. Aprende a meditar, a estudiar la palabra de Dios, por favor, que en ellas es donde está la vida eterna. Medita bien lo que Él diga, no lo que te diga don fulano, don mengano, don tal. Cuidado con esos, son los peores. Cuidado, no hagáis caso. Es más, reprenderle, pero con todas, y juzgarle también, si estáis limpios. Juzgarle, porque el Señor lo manda. Decirle al Señor que le reprenda y que vaya a su sitio. Eso siempre que no se arrepienta, entonces sí, tratarle con mansedumbre y que venga al redil. Pero mientras no se arrepienta, no tenga la palabra dentro de la verdadera palabra, es un falso maestro y un falso pastor. Y un pastor que se llama pastor o un maestro que se llama maestro, creo que se lo llaman porque han estudiado la Biblia, ¿no? Si han estudiado la Biblia y os siguen diciendo que no podéis juzgar, no sé qué Biblia habrán estudiado. Pero la que yo he estudiado no es la misma. Porque ya veis lo que pone en la que estamos leyendo. Y es palabra de Dios. Y en todas las Biblias pone lo mismo. Salvo en la satánica, evidentemente. O en la de los testigos de Jehová, en el Nuevo Mundo. O en la de los mormones, o los adventistas. Cada uno tiene su libro. Pero los cristianos tenemos solamente la palabra de Dios. Y en todas, en distintas traducciones, dice lo mismo. Aunque sean en distintas traducciones, pero vienen a la base, a lo mismo. Entonces, esta gente solamente quiere taparos la boca, no quiere permitiros de que expreséis vuestras opiniones. ¿Por qué? Porque los vais a juzgar, los vais a afear su mala conducta, porque están enseñando falsas doctrinas, se están portando de una manera no santa y se están portando en contra de los mandamientos de Dios. Son un mal ejemplo, el cual tienes que evitar, tienes que salir de ahí, porque son un mal ejemplo o tienes que echarlos de la iglesia. Si hay un pastor que sigue y sigue y sigue con esto y te sigue predicando en Malaquías 3:10 que tienes que dar el diezmo, sácale de la iglesia, por favor, sácale de ahí. No salgas tú de la iglesia. Sal de ese antro, por supuesto. Ahí ni vuelvas, ni pises. Pero de la iglesia no salgas. De la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo.
de ahí no salgas. Cristo se encargará de sacar tanto del local como de la iglesia a esos falsos pastores y esos falsos maestros. Cristo se va a encargar. Pero tú eres quien los va a juzgar. Y ahora los puedes juzgar y decir, este tío es un falso, este tío es un tal, porque está diciendo esto y la palabra de Dios dice aquello. Está mintiendo, está difamando, está desobedeciendo y está dejando por inmunda la sangre del pacto, porque está engañando a todos los creyentes, a todos los que están allí, anhelando sentir algo de la palabra de Dios y los está llevando a los pies del enemigo. Sacadles de allí. Pero enseguida que veáis eso, salid vosotros, pero huyendo, salid corriendo de allí. Que no entre nada malo en vuestros oídos, porque son falsos maestros, se están comportando malamente y os están enseñando falsas doctrinas, se están portando de una manera no santa porque son igual que los fariseos. Os empiezan a meter leyes, leyes, leyes y leyes. No juzgues, os están mandando que hagáis una ley. No juzguéis. Y va en contra de Cristo, de la ley de Cristo. Cristo está diciendo juzgad. Y ellos están diciendo no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. ¿Por qué no tengo que juzgar? Explícamelo, deletréamelo y enséñame por qué no debo juzgar. Porque estás en pecado. Ah, vale, entonces sí. Pero si estoy limpio, entonces sí, juzga. Vale, de acuerdo. Pero no juzgues para que no seas juzgado, pum, y ahí se paran, sácale fuera de la iglesia. Es un ladrón del Evangelio. Y te está tratando de robar tu alma para el enemigo. Ellos se portan de una manera que no es santa. Porque a saber lo que están haciendo ellos. Cuando están en la casa de Dios y lo que ellos dicen casa de Dios, y están predicando eso, ¿qué no harán cuando estén por ahí, que no los ve nadie? ¿Qué no harán? ¿Qué estarán haciendo? No lo quiero ni imaginar. Entonces se están portando de una manera que no es santa, se están portando en contra de los mandamientos de Dios y son un mal ejemplo delante de todos los hermanos. Toda, es que tengo que ir a predicar a tal sitio. Ya conoces la iglesia o el pastor que le ha enseñado o que le ha invitado a este a predicar. Igual. ¿Tú te crees que yo voy a invitar al, al lugar de culto, a la iglesia, a la congregación mía, donde yo asisto? ¿Crees que voy a invitar a un pastor de la propiedad, de la prosperidad? ¿Crees que voy a invitar a que predique un testigo de Jehová, un adventista, un mormón, un metodista o un calvinista? No, porque os van a sacar de la ley de Dios. El calvinista os va a meter en la ley de Moisés, en la ley de muerte, en la ley de la predestinación. Y eso yo no lo quiero para mis hermanos. Entonces yo a ese y a ese le juzgo porque conocen la palabra de Dios y no la están llevando a cabo. Están haciendo del lugar de culto un comercio. Y yo con esos cojo el azote de cuerdas y me voy a latigazos contra ellos. Tú aquí ni pisas. Ni descalzo ni sin descalzar. Fuera de aquí.
Despierta, despierta, despierta que ya es hora. El sol ya está bastante alto. Ya no hay más tiempo para dormir. Así que abre los ojos y mira la desolación en que está hoy en día la iglesia. Porque estoy seguro que a muchos de los que me estáis oyendo, de primeras, estabais convencidos de que no se podía juzgar. Sí, no, no me lo digáis ni nada, pero me ha pasado en muchas iglesias cuando he predicado sobre el juicio. Muchos han agachado la cabeza. No he querido decir, alzad la mano, ¿quién creía? No, yo no soy de esos, no. Pero he visto que muchos han agachado sus cabezas en señal de arrepentimiento, de que estaban comprendiendo, de que el Espíritu les estaba hablando a través de mí y estaba llegando a ellos. Los estaba viendo, los estaba sintiendo y a la vez estaba apoderando de mí una especie de amor íntimo con ellos y de un nexo de unión con ellos que el Espíritu Santo es el que lo da y tranquilo, te estás arrepintiendo, sabes que has hecho mal, no sigas, vete y no peques más. Y ahora comienza a juzgar, porque ahora sí eres santo, ahora eres santa, comienza a juzgar. Abre los ojos, mi hermano, mi hermana, abre, porque ya no hay más tiempo para dormir. Ya tenemos el sol en todo lo alto, así que abre tus ojos para ver esa desolación que tenemos en la iglesia y juzga. Esa iglesia a la cual estás asistiendo, no me importa dónde estés, en un sitio o en otro, ni en qué lugar del mundo estés, pero despierta y abre los ojos a la desolación que están metiendo esos falsos pastores y falsos maestros en la iglesia a la que estás asistiendo, a la congregación donde te estás eh, juntando con tus hermanos y hermanas. Abre los ojos. Vas a ver cuando quitéis todo lo malo y juzguéis y digáis tú aquí, tú allí, vais a ver lo hermosos que son los muros del lugar del culto. No son tan tétricos como lo pintaban los demás. No juzgues. Ay, entrabas ahí en el templo. Oh, yo he entrado en templos católicos pues, que son joyas arquitectónicas. En templos, basílicas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Shh, shh! ¿Vas? Shh, calla, calla. ¿Qué? ¿No puedo hablar? No, 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 calla, calla, es la casa de Dios. Y no puedo hablar porque sea la casa de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que a Dios le molesta que yo diga que esto es bonito? ¿O está durmiendo Dios acaso? ¿No es Dios un Dios de júbilo? ¿Por qué tenéis esto tan a oscuras? Tengo que venir con la linterna, aquí con el móvil aquí encendido para ver dónde voy, que si no me tropiezo y me pego un batacazo aquí que me rompo toda la cabeza contra el banco. Hombre, no, no, calla, calla, pero ¿cómo que me calle? Sal de ahí, hombre, del váter ese ahí donde estás metido, el confesionario ese donde te metes ahí. Salte de ahí, hombre, y arrepiéntete. Arrepiéntete. Tantos años de estudio para meterte ahí y decir que tú perdonas y querer que te llamen padre. No has leído la Biblia, que solamente hay un padre. Y tú consientes que te llamen padre y que te besen en el anillo, que te besen en la mano. Tú eres digno no solo de juicio, sino de un gran tortazo que te quiten la tiara esa que tienes en la cabeza. Despierta, hermano, despierta, porque ya es tiempo. Ya se te ha tocado la trompeta. Acabamos de ver que podemos juzgar, acabamos de abrir nuevas bendiciones, puertas a las bendiciones. Entonces, en ti está.
porque ahí vas a ver los más hermosos muros del lugar de culto que es, vas a decir, quiero ir ahí, no como a otros sitios que, oye, es que esto está todo calladito y aquí ni te muevas. Ahí vas a estar con plena libertad, vas a ver lo hermosos que son los muros, vas a ver el piso, vas a ver todo espiritualmente. De la iglesia de Cristo, que es, vas a desear estar ahí siempre. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 2, 14, 15. Que Dios te bendiga, mi hermano.